En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, ya meditamos las lecturas bíblicas de la 24 semana del tiempo ordinario. Estamos entrando a la cuarta semana del Salterio. Pero hoy, 14, celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Es que hoy día hay que participar de la misa. Y mañana celebramos la fiesta de la Virgen de los Dolores. Ahora vamos a leer las lecturas bíblicas. Dice: hermanos y hermanas, las lecturas de este domingo nos lleven a preguntarnos por el servicio que realizamos dentro de la iglesia y las comunidades, donde se fortalece nuestra identidad cristiana. No podemos perder de vista que vivimos en una sociedad que ya no quiere reconocer al Señor de la vida. Por tanto, tendremos que estar atentos, sobre todo cuando se reproducen ambientes donde la violencia pone a prueba nuestra fe. El Señor nos dice que si queremos seguirle, tendremos que estar dispuestos a vivir la experiencia de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que desea ser discípulo del Señor tiene que vivir en fidelidad y escuchar su palabra, y estar preparado para el rechazo en medio del silencio, deseos de venganza. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 5 al 9. El Señor me abrió el oído y yo no me resistí y me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban mi barba. No me tape el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayudó, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecé el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién me denunciará? Comparezcamos juntos. ¿Quién me va a causar? Que venga y me lo diga. Sepan que el Señor me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Palabra del Señor. Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte y me alcanzarán los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué al nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos y estando yo sin fuerzas me salvó. Arranco mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. No olvidemos que Dios siempre permite que nos podamos reconciliar con la humanidad. Luego vendrá el deseo para hacer nuevas obras de misericordia, sin esperar nada a cambio. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 18. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana anda sin ropa y faltos de alimentos diarios, y que uno de ustedes le dice: Dios los ampararé, abríguense y llénense el estómago, y no les dé nada lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les sirve? Esto pasa con la fe. Si no tienes obras, está muerta por dentro. Enséñame tu fe sin obras, y yo por las obras te probaré mi fe. Palabra del Señor. La vida y la misión del que sigue al Señor está en relación directa con la identidad del Señor, que ya la respuesta del creyente lo llevará a jugarse todo por causa del reino de Dios. Dios me libre de gloriarme si no es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea y Filipo.
Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otro uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes qué dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Le prohibió terminantemente decirlo a nadie, y empezó a instruirlos. Hijo del hombre tiene que padecer mucho y tiene que ser condenado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió de cara a los discípulos, increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierde su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, el Señor nos invita a veces a pensar como Dios y no como los hombres. A ver, ¿de qué se trata eso? La primera lectura propone la imagen de una persona sufriente. ¿Cuál será esa imagen de la persona sufriente? De esa persona ultrajada, pero no amilanada ni derrotada, sino con una gran fortaleza para resistir a diversas adversidades que se presentan en nuestra vida. ¿Quién es esa persona sufriente? Jesucristo, muy bien. ¿No? Y ser resistente, ¿no?, a las adversidades de la confianza puesta en el Señor. Nosotros ponemos la confianza en el Señor, ¿verdad? Cuando se presenta una situación, en caso mío hoy día de la mañana, se me ha presentado una situación que me ponía en un momento de desesperación y angustia, porque a través del aplicativo del banco Scotiabank no entraba, ¿no? Les explico, no entraba. Y pensaba, ¿no?, que otra persona ha tomado mi cuenta y que podría haberse llevado todo mi dinero, ¿no? Entonces pedí al Señor, porque ese dinero pues es, ¿no?, pero no ha sido poquito, no ha sido regular. Entonces, queridos hermanos y muy queridas hermanas, Dios puso la misericordia y no había pasado nada, ¿no? Felizmente he logrado, más bien por seguridad, y retirar todo mi dinero. Pero no. Entonces, queridos hermanos, así sucede, pero la actitud de confianza del siervo de Yahvé, propuesta en el fragmento del tercer cántico del siervo, ayuda a entender el anuncio de Jesús, a que nosotros entendamos el pasaje evangélico. Respondiendo a la pregunta, echa a los discípulos cerca de su identidad. Pedro afirma que tú eres el Mesías, porque Jesús le preguntaba: ¿quién soy yo? Y muchos decían: tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista. Entonces todo el mundo se preguntaba, pero la respuesta era verdadera, pues Jesús el Salvador. Pero el Señor consideró muy pertinente precisar y puntualizar todo este estilo mesiánico que nadie lo va a entender. Muchos esperaban que en aquel tiempo un Mesías fue caudillo político romano, pero que liberase a Israel del dominio de la potencia extranjera, realizando así una acción exitosa según el estilo a lo que vive el mundo. Los discípulos podían entusiasmarse pensando que el Maestro, como un Mesías triunfal desde la lógica mundana, porque nosotros pensamos, ¿no?, que aún todavía no somos verdaderos discípulos, pero pensamos como un tribunal, porque en verdad lo pensamos la lógica del Maestro a una lógica mundana. Por eso era preciso aclarar las cosas, sin rechazar la respuesta de Pedro, porque Jesús no rechazó la respuesta de Pedro, acertó. Y Jesús dijo, y los anunció, anunciando su verdadera pasión, muerte y resurrección. El Hijo del Hombre será condenado, lo matarán, lo escupirán, lo crucificarán, y al tercer día resucitará, dejando en claro que la salvación que Él ofrece pasaría por aparente fracaso o la aparente derrota, ¿verdad? Pero no era así, porque
Jesús con la muerte no iba a quedarse, no iba a fracasar, no iba a quedar derrotado, sino iba a ser triunfador y victorioso de la muerte. Si se juzga su vida y muerte desde una lógica mundana, porque el mundano piensa que la muerte es un fracaso, que la muerte es una derrota y que con la muerte queda ahí todo. Esa es la lógica. Pero la aclaración hecha por el Señor nos anuncia a todos la pasión y muerte y no fue bien asimilado por Pedro, ¿verdad? Y somos igual que Pedro, que no asimilamos las cosas de Dios bien. Pues su modo de pensar no permitió conciliar mesianismo, sufrimiento, que era expresión de derrota. Y Pedro decía, no puede ser eso, pero no había entendido, ¿verdad? Tú piensas como los hombres, le dice el demonio, no como Dios. Dijo Pedro, su maestro, dejando claro que solo desde la lógica de Dios se puede entender a Jesucristo como Salvador, como Dios que salva, no desde la lógica mundana, ¿no? Lógica de los hombres. Es necesario que los cristianos aprendamos a pensar como Dios y no como los hombres. Pero en realidad nosotros muy poco y muy difícil pensamos como Dios. Pensamos más como el mundo. Pensamos más como los hombres. Y es preciso abrirse a la revelación divina aceptando el estilo de Jesús. Su propuesta, ¿cuál fue de Jesús hacia los discípulos? Asumir el estilo que pasa por la negación. ¿Y cuál era esa negación? La negación de uno mismo. Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, muere a ti mismo. Jesús nos invita a todos a morir, a nosotros mismos, a morir. ¿Qué tanto nos cuesta morir? Te apuesto que ni morimos a nuestro carácter, ni morimos. El Señor nos invita a eso. No puedo con mi carácter, no puedo con mi genio. Señor, invítame a morir. No puedo, Señor, con esta persona que no lo soporto, que nunca va a cambiar, ya está viejo a morir, morirá pues así. Señor, déjame que yo muera, deja que yo muera a mí mismo y me entrega a los demás, que es tan difícil. Y carga tu cruz, Señor. Yo quiero cargar mi cruz, no puedo soportar la enfermedad, Señor. No puedo soportar, ¿no? Muchas cosas, muchos problemas. No puedo soportar la muerte de un ser querido. Entonces el Señor nos invita prácticamente ¿a qué? A cargar tu cruz. Entonces, queridos hermanos, es la propuesta del Señor. Carga tu cruz y sígueme. Ven y sígueme. La fe en Jesucristo, el reconocimiento de que Él es el Salvador. El único Salvador es Jesucristo, nadie más. En nuestras obras, porque lo importante es que la lógica de Dios es tener fe y obrar. De nada me sirve que yo tenga fe y no obre. ¿Y cuáles son esas obras que el Señor nos pide? Una de las obras que nos pide el Señor son las obras de misericordia, pues. Las corporales y las espirituales. La primera es la primera obra, la primera acción. La segunda acción que el Señor pide es cumplir sus mandamientos. Y la segunda acción es anunciar y evangelizar. Entonces, queridos hermanos, siendo capaces de hacer una opción clara por Dios como absoluto en la vida, por el servicio a los hermanos, justamente para estar al servicio de los hermanos como Jesús fue, es donarte al hermano. Dice, ¿no? Donando tu vida por el otro, muriendo a ti, ¿no? Arriesgando tu vida por el otro. Entonces, ¿cuánto de nosotros escapamos? Porque no entendemos verdaderamente el Evangelio y no entendemos este camino mesiánico. Por eso nos cuesta estar al servicio de los demás. Nos cuesta morir por el otro. Queridos hermanos y muy queridas hermanas, pues la lectura del domingo yo ya los tengo preparado.
para que ustedes puedan dar un entendimiento en su vida. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.